y sin ser nazareo. Bueno, entonces, pero déjenme nada más decir esto, porque me pica la boca por decirlo. Nazareo, desde antes de nacer, 13:7 de Jueces. Santo antes de nacer. Consagrado antes de nacer. Ahora imagínese usted si el vientre de esta mujer fue preparado para que Sansón no se contaminara. ¿Cómo prepararían el vientre de María? Seguro. Ahora bien, sin embargo, esta preparación que Dios la planeó, y Dios, no un hombre, hasta que muriera. ¿Por qué murió en desastre? ¿Por qué murió no campeón, sino knockout? En la lona, ¿no? Hazme reír del mundo. Ciego. ¿Qué más le digo? Ridículo. Con poder sobrenatural. Con plan divino. Con preparación ancestral. Bueno, ¿de qué tamaño será el libre albedrío? Suficiente para decirle a Dios, no. Voy a decir nada más y con eso cierro. Lo que me mostró el Señor que era libre albedrío. Yo he peleado con el libre albedrío desde que nací en el Señor. Y el libre albedrío, hasta aquí me tenía con el libre albedrío. Yo no entendía ni la palabra. Ay, Señor, ¿y qué es libre albedrío, Señor? Explícame, yo tengo que explicar a la gente. Y fue cuando vi aquella pata enorme de un elefante. Enorme la pata del elefante. Ustedes las han visto. Y estaba una hormiguita abajo. Y paró la cabecita de la hormiguita. Y la pata del elefante encima, una mole. Y le dijo el elefante, ¿vas a hacer mi voluntad? ¿Sí o no? Y la hormiguita paró. No. Vaya pues, no la hagas. Me dijo, ese es el libre albedrío. Que pudiéndolo yo destruir, aplastar, salir de ustedes de una vez, decidí que mejor hicieran ustedes su destino. Y entonces dice que nosotros somos embajadores, como que si Dios rogara por nosotros. A los hombres rogando. Te ruego que te salves. Sálvate. No, yo no me quiero salvar. Hormigas. Ni a hormiga llega, hermano. Hormiga descerebrada. Preguntas, comprobables respuestas. Hermano Otto. Vamos a ver con hermano Agustín, que fue el primero. Sí, estoy trabado con el asunto de la reencarnación. ¿Todavía? Es que... Descuélgate. Es que, por ejemplo, el esoterismo habla de la reencarnación de esta manera. Sí. Ellos dicen que una persona nace y tiene un espíritu. Sí. Entonces se muere y ese mismo espíritu se pasa a otro cuerpo. Por ejemplo, lo que nosotros, o lo que yo he entendido en el plan de Dios, es una fusión de espíritus. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos dos espíritus, el espíritu nuestro y el Espíritu Santo. Y si sufriéramos... ¿No somos los cristianos? Sí, por eso. Si sufriéramos, por ejemplo, un endemoniamiento, tendríamos más espíritus, hasta en el caso del endemoniado que tenía 2000. Pero eso no es un cuerpo, o yo lo veo, pues no lo veo como un espíritu para dos cuerpos, sino lo veo como una usurpación de cuerpos. Sí, en ese caso sí. Es una invasión. Una invasión. Entonces no podría ser una reencarnación a la manera de los esotéricos. Adán y Eva. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Cómo sería, digamos, en el caso de ¿cómo se llama? De Moisés. Él fue una transmisión de espíritus.
En el Perdón, sentido, perdón. sí. ¿Tienen la Biblia Reina Valera amplificada? ¿Amplificada alguien? RV 27, el Levítico. Sigue, sigue. Sí, entonces, ¿cómo podría ser, digamos, es posible que haya un espíritu 20:17. ¿verdad? para un cuerpo y este cuerpo se muere y ese mismo espíritu va a otro cuerpo, pero se queda solo gobernándolo, dirigiéndolo? No sé, es que me cuesta agarrar el No, concepto. es que hay mucho el tema no es la reencarnación o la no reencarnación, el tema era los ciclos biológicos. Pero, por ejemplo, digamos, tenemos que definir qué sería reencarnar. Reencarnar sería ocupar otro cuerpo definitivamente. Exacto. Y que se murió el otro, o se eliminó el otro. En ese caso no cuenta, porque estaba vivo Moisés y estaban vivos los otros. Exactamente. Sí, Pero- esa era la confusión que Vaya, tenía. no, pero vamos a ponerlo en claro. Por ejemplo, ¿cómo explicamos un espíritu para dos cuerpos definitivamente entre Adán y Eva? Ahora, un espíritu para dos cuerpos o dos almas. Son las almas gemelas. Son las almas gemelas. Que eso es otro tema para casamienteros. Pero ese es otro punto. Entonces, ¿por qué Juan traía el espíritu de Elías? Pero ese espíritu de Elías no fue a la manera del espíritu de Moisés, remitido Sí. a los 70. Yo creo. Sí, es que en esa forma, por ejemplo, para mí está bien. O sea, bien claro. manipuló o influyó en Juan. Por eso Pero yo no que lo estaba ponía- dentro de él. Yo lo ponía como manera de explicación, una fusión de espíritus. Sí. ¿Verdad? Bueno, está bien. Pero lee ahora 20:27, sí. El 20:27 de Levíticos. el hombre o la mujer en quien haya espíritu de los muertos o que sea divino morirá Oigan eso, irremisiblemente. ¿verdad? O sea que un espíritu de un muerto puede estar en un vivo. Ah, no, pues eso es lo que tú estás explicando, pero ahí qué dice. Es que no nos ciñamos ni a la explicación tuya ni la mía. ¿Qué dice la escritura? Sí, pues. Perturbado. Es si esos dos espíritus están en la persona definitivamente. Bueno, en Adán y Eva. Pero es que eso fue para bien. Ah, bueno, pero eso ya es otro boleto. Bueno, entonces vamos a ver el punto. ¿Será que Dios usa cuerpos para un mismo espíritu? ¿O un solo cuerpo para distintos espíritus? Por ejemplo, se ha probado la memoria ancestral, la memoria de insectos, se ha probado las características de distintas personalidades en un solo individuo. Entonces está la borrasca de cómo dilucidar eso, si son espíritus dentro de los seres o son personalidades, es un enredo. Pero lo que nos interesa es la luz bíblica. ¿Podrá una influencia externa modificar el carácter de una persona? Sí, definitivo. El lunático que Cristo sanó era un hombre, era un muchacho que las fases de los poderes cósmicos lunares le modificaban el carácter. Bueno, y dijo que era un endemoniado. Entonces hay poderes cósmicos que influyen. Es más, dice la Biblia que los poderes cósmicos, dice una versión en la Shogel, genios del espacio. Algo así como la lámpara maravillosa. Entonces, pero lo que a mí me asombra de eso es que dice que esos poderes cósmicos, nadie tiene la casa de la Biblia, 2:20 creo, Gálatas, Efesios creo que es. Gálatas. No, pero donde, porque también en Eclesiastés dice, generación va y generación vuelve.
Vamos a ver. Hola, yo no había leído esa cosa, qué bueno. Qué bueno usted. Vamos a pasarnos a la casa. Bueno, entonces, ahora vamos a ver. No dilucidamos, porque dice que los espíritus cósmicos, ahí está que 2:20 no sé, en Efesios. Colosenses 2:20. Leámoslo. Ya enredaste más la cosa, ¿verdad? Con falda en vez de pantalones, está serio eso. 2:20 de Colosenses. Vamos a ver. Vamos a ver 2:20. Si estáis incorporados a Cristo en su muerte. Oiga, si estáis incorporados a Cristo en su muerte. Volumen. Y ya no cuentan para vosotros las potencias cósmicas, ¿por qué todavía os dejáis sujetar a prescripciones? Oigan eso. Como si pertenecieseis al mundo. Oigan eso. Quiere decir que los poderes cósmicos manejan el mundo. Y a los desobedientes que no son del mundo, espíritus. Sí. Noten ustedes, entonces los espíritus bajos, están pululando en el... Y eso yo lo vi cuando vi el Apocalipsis. Yo vi eso, hermano. Yo vi los seres humanos. Calma. Flotando en espíritus. Y los espíritus los manejan. Lo que Cristo vino a hacer es liberarnos de eso. Si nos sujetamos a Él. Si no, nos lleva a la misma corriente. Por eso el Señor decía, hermano, por eso hizo probar los espíritus. Ajá. Y todo lo que desataréis acá en la tierra se lo desatará en el cielo. Pero hay algo más. Si el hijo desobediente, no sé dónde está esa cita, en Efesios creo que está. Los poderes cósmicos espirituales actúan sobre los hijos desobedientes. Y dice más en Proverbios. El que aportille su vallado es un hijo, lo morderá la serpiente. Por eso dice, no deis lugar al diablo. Por eso yo no puedo aceptar, hermano, que un cristiano esté exento de demonios si se deja. Ahí está, esos son los poderes cósmicos. Da la cita, con eso la buscan. No sé. ¿Pero dónde está la casa de la Biblia? La casa sí, pero yo pensé que la canté en iglesias. Bueno, ahí está, vamos a leerla. Dice, eran tiempos en que seguíais las corrientes de este mundo, sometidos al príncipe de las potestades maléficas. Oiga. Ese espíritu que prosigue eficazmente su obra entre los rebeldes a Dios. La otra dice hijos de desobediencia. Quiere decir que los hijos desobedientes de Dios están a expensas de sus poderes. El mundo ni hablar, eso los tienen digeridos. Vamos a ver otra cita por ahí. O sea que nos enredamos más con el hermano Agustín. En otro tiempo no conocíais a Dios y servíais a los que no son realmente dioses. Bueno, no son dioses de poder, pero influyen y tienen actividad. Satanás no es un dios, pero tiene poder. Mi hermano, sigamos adelante, aunque todavía no se haya desenredado el hermano Agustín, ni nosotros. Hermano Otto, cuando Oigan, corazones de melón. estaba hablando de los tres juicios, de juicio del Padre, del Espíritu que estamos ahora y el juicio Los del tres Hijo. tribunales, sí. El tribunal, yo veía como que habían dos partes del tribunal, del juicio del tribunal de Cristo.
Dice la segunda parte sería juzgar a lo que se hizo en el cuerpo. ¿No será la primera parte cuando Él aparezca en su parucía y transforma el cuerpo? Sí, hay muchas fases. Vamos a estudiar eso después, cómo se efectúan los juicios. Pero, por ejemplo, cuando Cristo está juzgándonos ahora, ya los que somos de Él, lo está haciendo por el Espíritu. Ten lista ahí. Nos está juzgando por medio del Espíritu. Por eso, porque el Espíritu toma la palabra de Cristo y es el vocero de Cristo. Acuérdense una cosa, cuando Moisés en la figura del Éxodo se encontró con Aarón, su hermano, dos gemelos, prácticamente, dos actividades. Dice, tu hermano Aarón será tu palabra será puesta en boca de él. O sea, interpretémoslo. La palabra de Cristo ahora es puesta en labios del Espíritu Santo. Él es que habla por Cristo en nosotros. Sin embargo, ya está el Señor, dice, examínense ustedes, pues yo los examino yo, dice, pero por el Espíritu. Porque después nos va a examinar ya fuera del cuerpo. Él, en el tribunal. Ya para separar pues las jurisdicciones de los tribunales. Muy bien. ¿Por dónde íbamos? Hermano, disculpe. Lee los genios. Dice, Oigan eso es una maravilla eso. 2:2 de Efesios. Efesios También 2:2. ustedes estaban muertos por sus culpas y pecados, pues tal era su conducta que seguían a los genios de este mundo. A los genios, poderes y inteligentes. Luego dice que esos genios actúan eficazmente en los hijos de rebeldía. Ahí está. Schogel. Quiere decir que los hijos de Dios rebeldes los someten a prueba por poderes de genios malos. Esa es la razón, mi hermano Rigo, esa es la razón por qué el diablo no ha sido liquidado. Porque tiene actividad todavía. Seguro. Látigo para los hijos. Lo que usted dice, mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía, vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los espíritus elementales de este mundo, dice en la cantera iglesias. O sea que son poderes o genios que están operando en personas, que dice que transmiten. No purgados, no evolucionados, espíritus bajos. Quiere decir que hay grados de espíritus. Ustedes saben que dice que cuando un demonio sale y no se prepara uno, va a traer 7 peores. Hay escalas. El genio de este mundo siguiendo al jefe que manda en la zona inferior del mundo. Así que claro, ¿qué Biblia es esa? Me paso para esa. Yo tengo 2 preguntas. Disculpe, hermano, usted Miren lo que valen las versiones. dijo algo muy, muy interesante. Dijo que de acuerdo al espíritu, así iba a ser el afinamiento de las diferentes almas. ¿Verdad? ¿Se recuerda que usted dijo al principio eso? Que por eso no había que meter a gente en círculos íntimos que no fueran afines. Entonces mi pregunta es... Pero antes, para aclararlo, por eso dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no es que tengamos el cerebro de Cristo. Las mismas metas, los mismos propósitos, el mismo río, el mismo mar. Cuando usted explicaba acerca del mismo espíritu de donde sacaron a Adán, sacaron a Eva, yo me puse a pensar que el matrimonio ideal para Cristo es el que definitivamente es gemelo en almas, ¿verdad? Cuando nosotros no conocíamos a Cristo con nuestras esposas no éramos así. Muchas personas han llegado a Cristo divorciándose y yéndose cada quien por su lado. Ahí no había afinidad espiritual. Cuando el Espíritu de Cristo vino en los dos, se restauró la pareja. Entonces mi pregunta es... ¿Y uno agarró otro? No, esa era mi pregunta. ¿Será que el Señor permitió la unión de 2 gemelos en matrimonio? ¿O el Espíritu de Cristo hizo que fueran afines las 2 almas diferentes que se unieron en el caso que usted Pero dijo? ya están metiendo otro tema. Fíjate que si nos agarramos del tema de las parejas y las almas gemelas, no paramos, porque eso es profundísimo. De tal manera que, solo para contestarte así someramente, dice la Escritura, lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Y lo que el hombre separa, Dios no lo juntó. O sea que cualquiera que se case, Dios lo junta.
Dejemos eso, ese es otro boleto. Mira, ya tenemos suficiente con el libre albedrío. Bueno, la otra, no, la última, hermano. Vaya. Usted mencionaba también acerca de la extinción posible de los espíritus o despersonalización. No. No, es que usted puso dos posibilidades. Preguntó, ¿se extinguirán los espíritus? Y dijo, Sí, es que no abordamos ese carril. Diríamos que hay una alternativa. O los espíritus ya no se reciclan y los aniquilan, que no lo creo. O los reciclan después de despersonalizarlos. Esa era mi pregunta. ¿Será que los espíritus malos, Con materia prima, pues. inmundos, los que están pagando alguna causa en el infierno o en el lago de fuego, al final cuando ya paguen lo que deberían haber Querés pagado, salvar. no, van a salir despersonalizadas? O sea, no va a ser espíritu de mentira, no va a ser espíritu de lujuria, sino que va a ser simplemente energía que se va a adherir a Eso es lo que yo creo, energía. pero no necesariamente que esa sea la definición del asunto. Pero vamos a establecer lo siguiente. ¿Por qué hay espíritus no purgados? A saber qué millonada de años tienen, o miles, que están padeciendo. ¿Qué edad tienen los demonios? ¿Qué edad tienen los espíritus inmundos? Pareciera que están pagando muy largo. ¿Eh? Y no irán a haber espíritus de estas épocas para hacer los mismos papeles en ciclos biológicos futuros. Así que nos quedamos pues en que lo más probable es quién sabe. Doctor, la pregunta que yo tengo... ¿Por dónde va la cosa? Aquí, doctor. Rigo. La pregunta que yo tengo, doctor, es que precisamente yo estaba esta semana con una duda y el tema que Menos mal, porque con las dudas se llega a la verdad. Fíjese, doctor, que serían en dos cosas. Dicen que el que no duda, nada sabe. Las dos cosas están en esta. Yo pensaba, hermano Tino lo mencionó. Elías, doctor. Atención, corazones. Elías, y nos lo menciona la Escritura, que el espíritu de Elías iba a venir sobre Juan el Bautista, y usted nos enseñaba en una oportunidad de que no vino en realidad plenamente en Juan el Bautista, sino que todavía tenía una faceta que cumplir. Ahora, yo veía, por ejemplo, en los dos. Deja de estarme interpretando antes de... Bien. ¿Cómo es la cosa? Mire, Elías dice que Elías habría de venir y vino en Juan el Bautista, pero que no vino plenamente en toda la función de Juan el Bautista, sino que ha de venir. Es decir, no vino suplantándolo a él. Exactamente. Entonces yo veía, podría darse un ciclo de espíritu Elías, Juan el Bautista, porque a mí me llamó la atención que, por ejemplo, en lo físico, Elías y Juan el Bautista se parecen en su indumentaria. En lo mismo, se veía todo algo ahí en esto. Pero me llama la atención a mí incluso que, por ejemplo, algo que pasa en Elías pasa en Juan el Bautista también. En el libre albedrío de Elías encontré que declinó en su alma Elías. Juan el Bautista parece que también en una similitud. No hay tanta similitud, porque tú ves que Juan el Bautista no hizo milagros, y Elías tenía milagros para regalarte. Sí. No, incluso a mí me asombró de que 3 veces hizo descender Elías fuego del pero cielo. no se parece en nada al ministerio, en el sentido de poder. Sí. Dice, vino con el poder de Elías. Dice, ¿qué poder si no hizo milagros? Porque el poder no siempre es milagro. Él hizo algo que fue tremendo. Se arrepentía la gente cuando él hablaba. Ese era el milagro de Juan, pero ese era el milagro más grande. Ahora, sin embargo, si lo vemos ya a similitud, Sí, a nivel de espíritu, no se parece más que en la indumentaria. Sí. Pero a nivel de espíritu. Pero la Biblia dice que traía el espíritu de Elías. Entonces, por eso me refería al tema en los cíclicos del espíritu y en el libre albedrío, que en alguna manera pudo haberlos afectado a los dos. Sí, el libre albedrío siempre está. Nosotros mismos podemos devolver la salvación si queremos, hasta en el último minuto, porque en el último minuto te puedes salvar también estando perdido. Entonces también si te puedes salvar, te puedes perder. Todavía estás en probatorio. Es decir, el mundo, hasta que salimos de aquí, que ya terminaría el probatorio en el cuerpo, pero no la evolución del espíritu, porque sigue perfeccionándose. A mí me
Perdona, entonces, por eso es que yo dije que el pensamiento no nace en el cerebro, porque los del Seol, el rico y el Lázaro, están pensando con memoria, con ubicación, con todo, y no tienen cerebro. Sí, a mí me hacía pensar esto, doctor, en relación al hecho de que Juan el Bautista, él decidió la muerte de alguna manera, que él tuvo que le cortaran la cabeza, y no era el plan de Dios que muriera así Juan el Bautista. Volvemos a caer en el superplan y en el plan opcional. Exacto. Porque también Dios permitió que le quitaran la cabeza. Y bueno, ya averiguamos que le quitaron la cabeza porque rivalizó con Cristo, ley y gracia. Exacto. Y él debía haberse sumado a la gracia, porque preparó el camino de la gracia. Pero después resultó, ¿ya viste a Juan? Mira cómo es el espíritu humano, ¿va? ¿Ya viste a Juan? Ese que acaba de venir, que tú lo bautizaste, tiene más discípulos que tú. Ahí está la rivalidad ministerial. El celo. Entonces, por eso mejor le dijeron, como tú dijiste que querías menguar, te voy a hacer menguar. Y perdió estatura. Vamos a ver, ahorita, Sergio. Tony, no, ahorita después. Respecto a lo mismo. Pasale el micrófono a Tony y después te le damos. Es que pensaba, hermano, respecto a lo que estaba diciendo Rigo y lo que se estaba leyendo en los espíritus en las regiones celestiales de maldad. Y miraba que Elías no lo pudo matar Jezabel, pero le dio una promesa. Pero como que era una Jezabel ancestral la que estaba dando la promesa, el espíritu que estaba arriba, así me haga Jehová y aún me añada, si mañana a estas horas no está tu cabeza como uno de los profetas. Entonces a Juan el Bautista se preocupó ese mismo espíritu, pienso, en que fuera Herodías y Salomé, la maldad y la iniquidad, y a él se le cumplió lo que le ofrecieron a Elías, por tener el mismo espíritu, como que si fuera del estrato terrestre, sí afecta eso. Los ciclos son repetitivos. Muy bien. Manutone. Respecto a que un espíritu se hace inmundo y a la evolución del espíritu, yo tengo una pregunta, tal vez dividida en dos partes. ¿Cuáles son las enfermedades del espíritu y cómo reconocer cuando una persona está enferma del espíritu? Porque la administración es diferente. A veces hablaba Job de la tristeza de su alma y de la amargura del espíritu. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades del espíritu y cómo diferenciar cuando una persona está enferma en su espíritu y cuando está enferma en su alma? Sí, yo creo que solo la palabra de Dios, que es discernidora, que penetra hasta los tuétanos de los huesos, separando lo que es del alma y lo que es del espíritu. Solo el psicoanálisis no es suficiente. El psicoanálisis se mete donde no conoce el terreno, el psicoanálisis humano. Entonces, el espíritu del hombre puede llegar a sondear otros espíritus, dice la Escritura. Puede sondearse él mismo, un autoanálisis. Así el Espíritu de Dios, dice, lo puede hacer si va a sondear hasta lo profundo de Dios. Entonces quiere decir que esta pregunta es muy difícil de contestar, porque se parece a espejo lo que pasa en el espíritu y lo que pasa en el alma. El establecimiento de una cosa y otra solo por discernimiento. Ahora, porque hay ruindades, hay áreas del alma que son tan parecidas a las del espíritu. Por ejemplo, el celo. El celo puede ser carne, alma, o puede ser un espíritu de celo, pero se parece. Ahora, así podríamos ir citando cada cosa. Entonces, por ejemplo, los siete pueblos extraños, yo diría que podríamos decir algo. El celo carnal es basado en ciertas observaciones. Va la señora a la par del esposo y una miradita para afuera, vio a un fulano por allá y ¿qué estás mirando? Celo, el del otro. Pero es un celo bien fundado, porque echó una su mirada para allá.
No se vale. Vale pegarle. Bueno, ahora miremos el celo espíritu. El celo espiritual es un celo obsesivo, compulsivo. Es una adicción al espíritu. Entonces el espíritu, ese no vio nada. Ese no vio nada a la mujer mirando para otro lado. Ese nada más le pusieron en la mente que la mujer estaba viendo para otro lado o saber qué cosa. Y una vez hasta la puede matar. Entonces ahí está una diferencia entre la obsesión carnal y la obsesión espiritual. En cierto sentido, entonces, las enfermedades del espíritu podrían ser tan múltiples o casi tan múltiples como las enfermedades de la... Yo diría que más las del espíritu. ¿Querías aclarar algo al respecto? Sí, respecto a lo mismo, hermano. Ok. Estaba viendo yo que... Micrófono para grabar. Hermano, estaba viendo yo que a Rebeca, en Génesis dice que a Isaac y a Rebeca se le hizo amargura de espíritu como consecuencia de la hija, las esposas que agarró Esaú. Y después vemos a una mujer que está bien enferma porque tenía enfermedades en espíritu, en el alma y en el cuerpo, que está en Samuel, que dice que estaba atribulada, Ana, atribulada de espíritu. Tenía amargura en su alma y era estéril en su cuerpo. No. Y miraba yo, psicosomático. Sí, pero que viene desde el espíritu, digamos en medicina dicen que es psicosomático porque viene desde el alma y se proyecta al cuerpo. Sí, pero va más allá. Sí, y aquí es desde el espíritu, entonces hasta el cuerpo. Pasemos al Nuevo Testamento. La mujer encorvada, hija de Abraham, por eso la sanó Cristo. Dice que tenía un espíritu de enfermedad. Así dice. Tal vez encuentran la cita. Lucas 18. Entonces van a ver ahí que Cristo está hablando de una enfermedad por espíritu. No por el alma. El alma también enferma. Yo creo que las úlceras vienen del alma. 13:11. Ahora, noten ustedes que esa mujer estaba encorvada. Espíritu de enfermedad. Pero cuando uno quiere generalizar un detalle bíblico, se mete a las extremidades. Porque fíjense que si nosotros decimos que toda enfermedad es por espíritu, entonces todos los enfermos están endemoniados. Sí, pues. Y eso no es cierto. Inclusive hay posesiones demoníacas que están desquiciando la mente, por ejemplo, ¿no? Pero luego es echado el espíritu, se fue, pero dañó físicamente las circunvoluciones cerebrales o las áreas neurálgicas. Entonces se fue el espíritu, pero dejó dañado. Entonces allá se necesita no solo echar fuera el demonio, sino sanidad corporal. Y eso fue lo que él hizo acá, ¿verdad? Porque primero la liberó y después le puso las manos para sanarla. Entonces el Señor sí sabía todo eso por puro discernimiento, como para que no lo conociera. Ahora uno da palos de ciego, tira con perdigones, algún perdigón pega. Quiere decir, hermano, que a veces nosotros echamos fuera demonios de enfermedad, pero no sanamos a la gente. Mira, nosotros a veces estamos echando fuera demonios donde no hay. o estamos dejando demonios donde hay, porque no discernimos. Entonces quiere decir que nos falta es un poquito de instrucción, ¿verdad? No sé si se contestó la pregunta, pero en parte. ¿Alguna otra pregunta? Eso está muy bueno, en el sentido de que acá, después te damos el micrófono. Hermano, con respecto a, dice en Eclesiastés, aflicción de espíritu. En Proverbios dice altivez de espíritu, abatimiento de espíritu. ¿Se podrían tomar como enfermedades estas? ¿Y cómo ministrarlas o qué se podría hacer? Es que, hermano, el problema es que nosotros queremos establecer una frontera químicamente pura entre una cosa y otra. Son áreas que se mezclan. Por ejemplo, hay confusiones de espíritus y almas. Entonces, podemos estar tratando alma o puede estar tratando espíritu. Como cuando no hay dones químicamente puros. Por ejemplo, viene una persona y da profecía.
Y a mí me decían al principio, me decían, mire, está hablando del futuro. Esa ya no es profecía. Así que no, eso no. Porque la profecía solo es para consolar, para construir, para no sé qué. Lo ponen muy químicamente puro. Pero ¿qué cuando se mezcla? ¿Qué cuando hay profecía y usando la profecía viene palabra de ciencia? ¿Y qué cuando viene la necesidad de sanidad del cuerpo? Se cruzan. No hagamos análisis así diseccional, sino solo por didáctica. Pero en realidad es como cuando me tocó a mí abrir la primera vez que abrí un abdomen. Yo había visto, ya había sido aleccionado en el libro, el hígado de color morado, el otro de color verde, el bilis, y todo lindo ahí en el libro. Pero cuando abrí la barriga era un montón de carne adentro, del mismo color. Entonces no es lo mismo verla venir que irse con ella. Versículo de San Mino. Entonces lo que quiero decir es que nosotros queremos poner las cosas demasiado. Sí pues. Bueno, por lo menos así no se duermen. Bueno. Perdona, hay algo. Pero por acá, y después allá, y después acá. O respecto a lo mismo. Hermano, cuando usted tomaba el versículo de 1.7 de Eclesiastés, donde dice los ríos van al mar, no se puede tomar lo que dice Eclesiastés de último, donde dice que todos los espíritus vuelven a Dios. Bueno, sí, pero tomándolo más a fondo, estamos hablando de las metas. Entonces, por ejemplo, Dios querría, según lo que conceptualizamos ahí, Dios querría que todos llegaran a una meta bondadosa. Pero no todos llegan sino a la meta de un Dios airado. Veámoslo nada más en un segundo, mi parábola, la del pródigo. ¿Cómo era el padre del pródigo según el concepto del pródigo antes de salir a la posilga? ¿Era un padre tiránico? ¿Era un padre ordenador, regañón? ¿Era un padre que solo estaba fastidiando al hijo? Ese era el concepto. Por eso mejor me voy. Mejor me voy, porque eso se refleja la rebeldía del humano a querer ser dirigido por Dios. Y ese es su desastre. Bueno, pero ¿cómo era el concepto del hijo pródigo cuando regresó? El padre era buena gente, el padre era amoroso, ahora el padre no daba órdenes, eran sugerencias. Miren cómo cambió. Pero no cambió el padre, el que cambió fue el hijo. Entonces quiere decir que, según esto le decía el hermano Rigo González, según el concepto que tengamos de Dios, así le vamos a servir. Del tamaño del que te ordena, así son los deseos de obedecer. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, de las minas, te di una mina. ¿Qué hiciste con la mina? Ya te la guardé, Señor. ¿Y por qué no la hiciste producir? Porque yo sé que tú eres severo. Tú siembras, cosechas donde no siembras, tú lo explotas a uno. Tú mire qué concepto tenía de su Señor. Me enterró la mina. Y lo echaron, ¿verdad? Entonces, él sirvió de acuerdo al concepto que tenía de su Señor. Y esta es la base determinante. Tú vas a servir del tamaño que sea tu Cristo. Si tu Cristo es apenas el Salvador, Salvador tendrás. Si tu Cristo es sanador, sanador tendrás. Si tu Cristo, lo que metas de tu cuerpo en el mar, así te vendrás del mar. Pero el mar es suficiente para ahogarte, no digo. Entonces, nosotros somos los que ponemos la medida. Yo no creo de ninguna manera, hermano, que haya una disputa entre Dios y el diablo y nosotros. No, hombre. A Dios le bastaría, baja el pie del elefante y ¡wow! La hormiguita, ni siquiera el jugo quedó. Cuando yo me convertí al Señor,
mi duda que llevaba, porque a mí me gustaba pensar todo ese montón de cuentos. Pobre mis papás ahí con el cuentecito a la abuelita del Evangelio y el Evangelio. Pero cuando me cogió la palabra a mí esa noche, entonces el diablo lo que hizo fue meter una duda que no había tenido antes. Me puso en la cabeza, perdona que lo repita porque eso es tremendo para mí, volverlo a vivir. Me recuerdo que iba yo a buscar al que había predicado, porque me revolucionó la cabeza la palabra. Me hizo pedazo la palabra. Bueno, entonces fui a buscar al predicador, pero entonces el diablo en el camino, hermano, yo iba decidido a rendirme a Cristo. Esta es la solución, dije yo, porque me estoy volviendo loco. En el ínterin del hospital, hasta donde estaba el doctor Bagnone, el predicador, el diablo me puso una duda. ¿Saben qué duda me puso? Lo del ridículo del libre albedrío. Me dijo, ¿cómo vas a hacer ese ridículo? Creer el cuento del Calvario. Yo nunca había pensado así en el Calvario, ni había pensado en el Calvario. ¿Cómo vas a creer que Dios va a pagar tan caro? Miren qué duda la que me puso. Tan caro por ti que eres una cáscara de nuez, que Él la hizo. Y no la puedes recoger, que pagar ni que nada, si es del todo. ¿Cómo crees en el ridículo que va a pagar tan caro para recogerte a ti? De veras, dije yo. Seguro que sí, ya iba a darle vuelta al auto. Cuando dije, no, yo ya vine, no. Y me bajé, bueno, no es larga la historia. Doctor Bagnoni, ¿se puede creer en Cristo con duda? Yo tengo 20 años, me dijo, de estar predicando el Evangelio, y todavía tengo mis dudas. Dije yo, de duda a duda, pues estamos empatados. Entonces me dijo él, usted es un náufrago. ¿Usted es feliz así como está? No, si por eso vengo, le dije. Con carro, con todas las comodidades de ese tiempo. ¿Es feliz así? No. Bueno, entonces, usted es un náufrago que quiere discutir si el último salvavidas que le tiran lo puede aguantar. Súbase o ahóguese. Qué buen mensaje me dio. Dije yo, pero qué amable. Dije yo, bueno, turbado, me tiran desde el... Dije yo, bueno, pues si de eso se trata, dije yo, bueno, pues me subo. Y me hinqué. Después discutimos la duda, me dijo. Puso la mano en el nombre de Jesús. Reciba a Jesucristo. Y yo sentí que con todo mi corazón dije, yo, Señor, no te entiendo, pero ahí voy. ¡Fau! Sentí, hermano. Y me recuerdo bien que el doctor me dijo todavía con la mano así, ¿quiere que discutamos la duda? Ya estaba yo llorando. Como, no cabe duda que esto que estoy sintiendo solo una persona viva lo puede hacer. Hasta el día de hoy. Yo tengo dudas, como usted las tiene también. Tal vez tiene usted más, o tal vez tiene menos. Pero jamás desde ese día he dudado de Jesús. No le entiendo todo lo que él dice. Y cada vez que leo más la Biblia, menos sé. Y me siento hormiga, menos que hormiga. Ay, caramba. Como aquel que llegó a la biblioteca de Washington. Vio esa enorme biblioteca. Y dijo, ni toda la vida voy a tener yo para leer tanto libro. Y eso que no vas a leer todos los que no se han escrito, le dije. Así me siento yo cuando llego a la Biblia, hermano. Mira el tema de hoy. Si usted saca 20, 30 temas. Y cada tema es para una Semana Santa entera. Levante su mano derecha. Vamos a dar lugar, porque creo que quedó alguna pregunta por ahí. Pero déjenme un momentito devocional. O nosotros le creemos a Jesús, o le vamos a discutir su palabra hasta el final y la mente no nos alcanza. Esto
Eso es por fe. Aunque al que cree, verá. El que cree, verá. O sea que la venda, al ser quitada, hace ver. No son explicaciones, no son deducciones. Es la fe. Déjeme que le diga esto. El centurión, de su enfermo, su hijo enfermo. Cristo, yo sé que tú haces milagros. Ve y sana a mi hijo. Le dijo el Señor, si no hago señales, ustedes no creen. Eso fue una recriminación. ¿Puedes creer? Creo, le dijo, dame tu palabra. Y se dio la vuelta y se fue con la palabra. Le creyó a Jesús. Y cuando llegó a la casa, estaba sano su hijo. Entonces creyó en Jesús. Note, primero le creyó a Jesús. Y después creyó en Jesús. Qué importante es creerle a Jesús. Desde el día que yo me convertí, hermano, yo le creo a Jesús. Y usted cree en Jesús porque por eso está en Jesús. Créale. No lo va a entender todo. Si cuando llegamos a Cristo no lo sabíamos no sabíamos ni quién era, hermano. Ya ve que Pablo le dice, ¿quién era el Señor? No sabía. Pero lo recibe. Y después se te dirá. Después se te irá diciendo, oh, sana la voz. Santo. Hermano, el Evangelio es por fe. Por eso recién me acaba de decir el Señor. Nadie vio mi resurrección, porque es por fe. Y después verán, después me tocarán, después sabrán que yo estoy en ustedes. Será tan real después que ya no necesitaremos de la fe. Porque el que ya lo tiene, ¿para qué tener fe? Dice la Escritura. Si lo que ya alcanzamos, ¿para qué imaginarlo? Si ya lo tenemos. La fe es mientras no hay comprobación. Por eso, ningún humano jamás le consta la resurrección de Jesús por haberla visto, sino solo por haberla creído. ¿Usted cree? Levantemos las dos manos. Si creemos, hermano. Aunque no entendamos, lo que no entendemos ahora lo entenderemos después. Le dijeron a Pedro, le dijo Cristo a Pedro. Lo que yo hago tú no lo entiendes, Pedro, pero lo entenderás después. Tú no entiendes que el Maestro, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Rey del universo te lave los pies. Pero después lo vas a entender. ¿Cómo vamos a entender, hermano, que Cristo haya venido a este chiquero del mundo por salvarnos? Eso no cabe en la mente humana. Y el que quiera discernirlo con mente humana, se pierde. Eso solo es por revelación. Eso te lo revelaron Pedro, le dijo Cristo a Pedro. Te lo dijo mi Padre. Y en esa fe fundaré mi iglesia. No es de la iglesia de Cristo el que no se afiance en esa piedra angular. Gozo. Es una mañana de portada en el retiro que vamos a tener.
Allá en el púlpito no podemos hablar así. Tenemos que hablar con vino diluido, porque hay mucho tierno. Pero aquí podemos hablar así. Este es el Evangelio, hermano. No se da vuelta con credos a correres. No se da vuelta con las mejores ponencias. O Cristo o la muerte. O fe o incredulidad. Y queda a tus expensas escogerlo. Por eso Dios le dio a todos los criados en el universo, incluyendo ángeles, les dio fe. Pero de cómo utilizaron la fe dependió su destino. Fe común, fe salvadora. ¿Cómo podría Dios pedirle al hombre que tuviera fe en él si no se la dio? ¿Y no dice la Biblia que la salvación es por fe? Y dice claro, y esta no nace en el hombre, se la dieron. Reciba, hermano y hermana, en el nombre de Jesús. Sea usted el núcleo de avivamiento que va a dividir el mundo entre los salvos eternos y los perdidos eternos o desheredados para siempre, sin padre. Por y de así. Reciba en nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Déjeme que le diga algo, hermano. Baje sus manos si quiere. Solo le voy a decir esto. Lo más grande para ti es que Dios se te ha revelado. Diría yo como un corolario, y que tú lo hayas aceptado. Porque se les reveló a todos. Así dice el Romanos 1 y 2. Sabiendo que era Dios, dice. No le adoraron como a Dios. Prefirieron adorar cuadrúpedos, dice. O seres humanos. Entonces Dios los abandonó. Quiere decir que es que se va a perder, está abandonado por Dios. Porque Él no quiso abrir los ojos. O sea que hasta el último, el primero y el último que se va a perder por apóstata, no por pecador. Por eso es que no cuentan el tamaño de los pecados, hermano. Porque cualquier pecado puede ser cubierto por la sangre de Cristo. El único pecado imperdonable, el único, es rechazar a Cristo, haciéndole afrenta al Espíritu Santo que lo está revelando. El único pecado imperdonable. Ni será perdonado, ni que se suceda ahora, ni que se sucediera después. Así que nadie piense en su mente, ¿será posible que Dios tenga misericordia de mí con todo lo que yo he hecho? Claro que sí. Seguro que sí. Sería empequeñecer a Cristo si no te alcanzara a cubrir eso. No dice la Escritura, la sangre de Cristo, no dice pues, nos limpia de todo pecado. Pero ¿y el pecado imperdonable? No, es que el pecado imperdonable no es una comisión de algo, es una omisión de Jesucristo. Omitirlo, sacarlo de tu programa, eso es.
Por eso bendito los que tienen a Cristo en su programa. Aunque parezca egoísmo nuestro, solo el cristiano se va a salvar. Sí, Señor, eso es lo que dice la Biblia. Solo el cristiano se va a salvar. El mundo va a ser de los cristianos. El Eterno. Porque nadie llega al Padre sino por el Hijo. ¿Qué religión hay sin el Hijo? ¿Qué camino hay sin el Hijo? No hay, hermano. Aleluya, yo no sé por qué. Qué tremendo impacto esto. Dejemos ahí que los ciclos evolutivos y todo eso, que tal vez ni lo entendamos. Pero hay una verdad tremenda, meridiana, hermano. Que el sol vino a la tierra en medio de las tinieblas. Y la vimos, lo vimos. Y le dijimos, Señor, ilumínanos. Ilumíname. Sálvame. Como Pedro en el mar de Galilea. Amén. Y amén. Esperamos que nadie falte al... perdón, hermano. Mi hermano se quedó pendiente de una pregunta. Gracias, hermano, porque nos cogió el momento devocional. Hermano Otto, perdone que le haga una última pregunta de mi parte. Fíjese que tal vez por haber venido tarde unos minutos, no sé si ustedes habían tocado ese punto, pero tengo una duda. En ese versículo de Eclesiastés 1, donde dice que los ríos van al mar y después regresan el agua a los ríos, etc. En el versículo 4, en casi todas las Biblias dice una generación pasa y otra generación viene, pero la tierra siempre permanece. Pero en la Strong's Concordance no dice así, sino que dice generación va y viene y la tierra permanece. Oh, perdón. Una versión dice, les dije a los hermanos, que la generación va y vuelve. Yo me refiero a eso. Si eso es así, la cosa se complica más. No para nosotros. Nosotros de todos modos estamos ya a flote. Pero los ciclos, por eso puse la pregunta al principio, ¿serán sucesivos o serán repetitivos? Hermano, ¿Las generaciones será que vuelven otra vez a la cuarta generación? 4 que es tierra. ¿Por qué las maldiciones alcanzan hasta la cuarta generación? ¿Por qué como que los ciclos se repiten de 4 en 4? Es decir, que le darían oportunidad no a las personas individuales, sino que a las generaciones en ese ciclo repetitivo, o la misma persona viene a echarse un colazo otra vez al mundo. Porque, mire hermano, digamos, perdone, sí hermano, pero digamos, ¿qué pasa con aquellas personas o qué pasa con aquella energía que no recibió, que no sé cómo explicarlo, pero los espíritus que no recibieron cuerpo? Pueden haber espíritus que vinieron a la tierra pero no recibieron cuerpo. Digamos, en un matrimonio en donde su control, su planificación familiar era muy